tardes, estimados amigos y colegas que siguen nuestro programa por internet denominado Acuipesca al Día. En este espacio es auspiciado por el Consejo Departamental de Lima, Colegio de Ingenieros del Perú, bajo la plataforma CIP TV. Les saluda su amigo y conductor, el ingeniero Julio Alarcón Vélez. Bien, el día de hoy vamos a tratar el tema tecnología satelital para mejorar la gestión ecoeficiente de las flotas pesqueras en el Perú. Y para ello contamos con nuestra invitada especial, Ivonne Sandoval Cabrera, ingeniera pesquera, que es jefe de regulaciones marítimas de Tecnología Sociedad Anónima. Es de empresa del grupo Breca. La ingeniera es ingeniera pesquera de amplia trayectoria en desarrollo, aplicación de tecnología satelital aplicadas al sector pesquero. Bien, ingeniera, es un placer contar con usted. Por favor, le invitamos para dar su saludo de entrada. Gracias. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Un gusto poder estar aquí. Gracias por la oportunidad de reunirnos y poder conversar sobre esta tecnología que es muy importante hoy en día. Gracias al Colegio de Ingenieros, al capítulo de Ingeniería Pesquera por esta oportunidad y yo gustosa de poder conversar con ustedes. Bien, ingeniera, gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación y comenzamos con el rol de preguntas. Tan importante este tema. Como primera pregunta, usted, por favor, nos podría mencionar qué relación existe entre la tecnología satelital con las variables de coeficiencia y eficiencia energética. Por favor, ingeniero, adelante. Sí, claro. Bueno, podría comenzar comentando que la era espacial y el uso de satélites se inicia aproximadamente en el mundo a finales de los años 50, inicio de los años 60, con el lanzamiento de los primeros satélites en órbita para poder recolectar información relevante para el avance de las tecnologías y el desarrollo de las industrias. Una de esas industrias es la nuestra, en la que nos desarrollamos, la industria pesquera, que si hablamos del Perú, básicamente los primeros acercamientos o el inicio de la tecnología satelital en el Perú data por ahí en los años 1998, cuando se inició con la instalación de equipos satelitales muy básicos en la flota calamarera, la flota extranjera. Inicialmente se instalaron estos equipos para la recolección de data de posicionamiento. Luego ya con el avance de este tiempo se incluyó a la flota industrial de acero, en donde se instalaron estos equipos para la recolección de posicionamiento que era trabajado por el Ministerio de Pesquería en ese tiempo, ¿no? Ya en el año 2001, cuando se crea el Ministerio de la Producción, que es la fusión del Ministerio de Pesquería y del Ministerio de Industria, se repotencia el sistema de seguimiento satelital bajo la dirección de lo que en ese tiempo era la Dirección de Seguimiento, Control y Vigilancia, la DICSECOVI. Entonces se releva toda la información de posicionamiento, velocidad, rumbo de las embarcaciones, entre otros datos adicionales, y era trabajado en el Ministerio de Producción, pero también se compartía con IMARPE, con DICAPI, y las empresas pesqueras también ya podían contar con información de sus propias flotas, ¿no? Voy a compartirles a ver un poco de información también. Interesante. Ok. Sí, entonces como les decía, los satélites que fueron lanzados lo que hacen es recolectar información conforme van generándose sus órbitas. La información era trabajada por el Ministerio de la Producción, pero también lo veía IMARPE y lo veía DICAPI, cada uno para sus fines. Uno de los fines con los que se trabajó la tecnología satelital en el Perú fue para el monitoreo de flotas, para el cuidado de las zonas restringidas, para la pesca artesanal, por ejemplo, también el cuidado de las zonas reservadas, como eran las islas, los islotes, también las zonas específicas para ciertos tipos de pesca, la protección de la zona económica exclusiva, que se hacía sobre todo con el análisis de la flota calamarera, la flota extranjera.
IMARPE utilizaba y utiliza también esta información para el seguimiento del movimiento espacio-temporal de las flotas, para el análisis de las variables oceanoatmosféricas. Ustedes lo saben mucho mejor que yo. Análisis de las variables oceanoatmosféricas para la identificación de zonas de pesca, zonas propicias para las operaciones de pesca, ¿no? Capitanía para sus propios fines, seguridad y salvaguarda de la vida humana, por ejemplo, el cuidado de las zonas de fondeadero, el cuidado de las áreas ribereñas, el cuidado de factores medioambientales que son de objetivos de capitanía. Y las empresas pesqueras también están utilizando hoy en día la tecnología satelital para hacer sus flotas más eficientes, para también hacer el monitoreo de sus embarcaciones, para generar sus zonas probables de pesca utilizando variables oceanoatmosféricas, y también para relevar diferentes tipos de información del barco. Los barcos son sensorizados ahora y se puede extraer información para poder trabajar y hacer que sus flotas cumplan con los requerimientos medioambientales y sean flotas ecoeficientes y ecoamigables, básicamente. Interesante contribución, ingeniera. Muy buenos sus aportes. Y qué tan interesante lo que nos muestran las eficiencias, ¿no?, de las flotas pesqueras, cómo se va mejorando a través de la tecnología satelital. Ahora nos podría comentar sobre los nuevos avances de la tecnología satelital y cuáles son los que se vienen aplicando aquí en el Perú. Sí, claro. Los avances de tecnología satelital son constantes, ¿no? Y tienen diferentes aplicaciones que a veces ni siquiera conocemos. Se utiliza, por ejemplo, tecnología satelital para transmitir televisión, para transmitir voz, llamadas telefónicas vía internet. Ahora tenemos eso. Monitoreo de flotas, no solamente de barcos, de autos, de camiones, monitoreo de aviones, ¿no? Se tiene, por ejemplo, la protección del medio ambiente mediante el uso de la tecnología satelital. Se hace un seguimiento no solo de los océanos, también de la atmósfera, del clima, el análisis del tiempo, por ejemplo, el análisis del derretimiento de los glaciares, eso que es un indicador, por ejemplo, del calentamiento global. También tenemos el análisis del seguimiento de las selvas, de los cultivos, de las granjas. También los océanos también son visualizados con tecnología satelital. Se puede medir la altura de las olas, la dirección de los vientos, entre otras variables adicionales, ¿no? Los satélites especializados para estos fines son satélites que cuentan con sensores sumamente sensibles, que van a captar la luz que nosotros no podemos ver a simple vista, y van a darnos información muy relevante para el análisis de las zonas de pesca, el análisis de la ubicación de los cardúmenes, entre otras cosas adicionales. Pueden captar, como te decía, altura de las olas, velocidad de los vientos, pueden identificar inclusive en un bosque árboles que están enfermos por el color que estos emiten, ¿no? entre otra información. También con tecnología satelital, por ejemplo, si hablamos de aquí de Perú, la tecnología satelital es utilizada para el seguimiento de flotas, utilizando los sistemas llamados BMS o Vessel Monitoring System. Son sistemas de monitoreo de embarcaciones. ¿En qué consisten básicamente estos sistemas? Primero, el barco tiene que tener un equipo satelital instalado, como se ve acá en la imagen. Este equipo se instala en las embarcaciones y lo que va a hacer es transmitir mensajes de posición, velocidad, rumbo y entre otros detalles o datos adicionales que se configuren utilizando medios satelitales. Otro de los elementos son los satélites de comunicaciones que se usan para estos fines. Lo que van a hacer es recibir la información de estos equipos satelitales y transmitirlos hacia tierra para darnos la posición. Los satélites que se usan son de diferentes tipos. Pueden ser satélites geoestacionarios, se llaman así porque sus órbitas van a girar en torno a la órbita de la Tierra, al movimiento de rotación de la Tierra. Son satélites grandes que están a una distancia mucho más alejada de la Tierra, pero que tienen una cobertura mucho más amplia. El otro tipo de satélites son los satélites de órbita baja, los que se ven en la parte inferior. Son satélites que están más cercanos a la Tierra, son más pequeños, pero entre todos ellos, como coberturan menos porción de Tierra, entre todos ellos, al girar en órbitas independientes, van a poder coberturar todas las áreas de la Tierra, ¿no? Y estos satélites son usados en función al equipo que tiene el barco instalado a bordo.
y a la empresa satelital con la que están trabajando, ¿no? También tenemos para los usos de la tecnología satelital, por ejemplo, la protección de las zonas reservadas, la ubicación y el traqueo de las embarcaciones. Se puede identificar, por ejemplo, lo que hace Produce, identifica las zonas donde hay mayor cantidad de juveniles, y estas zonas son vedadas, son reservadas de manera provisional. También se tienen vedas o zonas reservadas de manera permanente, como las vedas de las 5 millas, por ejemplo, para el recurso que es ancho beta, las de 10 millas para jurel y caballa, la zona de 20 millas para las flotas de calamar, entre otras restricciones que se tienen, ¿no? Entonces también, por ejemplo, la tecnología satelital es utilizada por Capitanía para poder determinar que las embarcaciones realicen su eliminación de aguas sucias en las zonas permitidas. Según lo que norma Capitanía, esta zona permitida es la zona de 12 millas, por ejemplo. Entonces, Capitanía también utiliza la tecnología satelital para esto. Y sin decir que IMARPE también utiliza la tecnología satelital para la identificación de sus zonas de pesca, el análisis de variables oceanoatmosféricas como temperatura, clorófila, salinidad, altimetría. Entonces tenemos un sinnúmero de usos de la tecnología satelital aquí en el Perú ahora. Muchas gracias, ingeniera. Excelente información que nos muestra en su pantalla y también su explicación interesante. Y vamos entrando poco a poco porque hay preguntas de repente un poquito más especializadas, ¿no? Y justamente esta pregunta que tiene que ver, ¿podría usted especificar sobre los avances de la búsqueda de zonas de pesca utilizando tecnología satelital, considerando los parámetros asociados a la concentración de cardúmenes, ¿no? Hay un sinnúmero de tecnologías que yo realmente no soy especialista, pero obviamente estamos con la especialista que nos puede explicar de qué se trata estas zonas probables de pesca con ayuda satelital, por favor. Sí, claro, la tecnología a la que te refieres es la Advanced Satellite Fish Finding, ¿no? Búsqueda satelital avanzada de peces. Correcto. Básicamente en la búsqueda de cardúmenes y de zonas probables de pesca se utiliza mucho la tecnología satelital. No es tan complicado, simplemente se tiene satélites especializados que lo que van a hacer, que llevan instrumentos o sensores que van a captar la información que se requiere. Estos satélites van a ir capturando esta información conforme van generando sus órbitas alrededor de la Tierra. Van a generar las llamadas huellas de satélite. Acá tenía una imagen que quería mostrarles. Las huellas del satélite son como escaneos de porciones de tierra o de mar en la que se va a ir relevando información importante, requerida por cada una de las instituciones que trabajan en estos fines. Se va a identificar información como la que comentábamos hace unos momentos, de temperatura superficial del mar, las anomalías de la altura del océano, la altimetría, la salinidad, clorofila A, entre otras variables. Toda esta información que es relevada va a ser capturada por estos satélites. ¿Qué tipo de satélite es el que hace este tipo de información? Son los satélites especializados para variables oceanoatmosféricas, satélites, son muy diferentes a los satélites de comunicaciones que hablábamos antes, ¿no? Son satélites especializados para temas científicos, temas medioambientales, para relevar este tipo de información. Entonces, lo que van a hacer es identificar estas variables. Toda esta información es llevada a tierra, se trabaja en software especializados, en los que se va a analizar y se va a identificar zonas probables de pesca o zonas propicias para las operaciones de pesca. Entonces, analizando el tipo de, no sé, donde hay mayor alimento, donde hay una salinidad adecuada, donde hay temperatura adecuada para una especie, se identifican en estos mapas las zonas específicas para la pesca, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, una imagen en la que se puede ver que se cruza esta información, se cruza información de temperatura, se cruza información de repente de altimetría, de repente de salinidad, y lo que deseamos tener es encontrar las zonas donde la mayor cantidad de cardúmenes se pueden ubicar más fácilmente. Esta información, ahora con la tecnología satelital, no solamente se puede ver en tierra, también se puede mandar a las embarcaciones y trabajar en línea
Ya las embarcaciones ahora se han convertido como en unas oficinas en el mar, utilizando equipos especiales para poder enviarles esta información. Ya tienen acceso al envío de correos electrónicos, mensajería, voz, llamadas telefónicas, como te digo, como unas oficinas en alta mar. Y este es el principal objetivo de este tipo de tecnología. Excelente, interesante aporte también y qué bien lo explica usted y se hace fácil como lo comenta, ¿no? Y justamente algo tocó casi la mayoría de colegas que se dedican a esta especialidad están trabajando bastante este parámetro que se llama la altimetría, ¿no? Y justamente una de nuestras preguntas, ¿qué es la altimetría y cómo se utiliza en la pesca mediante la tecnología satelital? ¿Cómo usted lo relaciona? En caso Perú, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Como comentábamos, la altimetría es una variable muy, muy importante que se utiliza mucho para identificación de zonas de pesca, identificación de cardúmenes. La altimetría, ¿cómo es que se puede obtener? Se obtiene mediante satélites altimétricos, son satélites especializados también para este fin. Estos satélites lo que van a hacer es capturar la topografía, conforme van pasando por la Tierra, van capturando la topografía de la superficie del mar. Entonces, tienen instrumentos especializados instalados en estos satélites. El instrumento, ¿cómo se llama este instrumento especializado? Es el altímetro. El altímetro lo que va a hacer, como te comentaba, es ir capturando la altura de los océanos, la superficie y la topografía del mar. Como básicamente un sistema de altimetría lo que va a tener son 3 elementos. El altímetro, como comentábamos, un altímetro de radar, su antena, que es el que va a capturar la altura del mar. Un radiómetro, que es el que va a evaluar las perturbaciones atmosféricas, y se tiene que tener un sistema para identificar exactamente las órbitas de los satélites. Entonces, todos estos elementos nos van a brindar información. Otro detalle también, cómo se halla la distancia que hay desde el satélite hasta la Tierra. Se va a calcular el tiempo que demora un pulso de radar en llegar del satélite a la Tierra y regresar. Y de esa manera se halla la distancia. Entonces, toda esta información que nos va a dar este sistema de altimetría, de satélites altimétricos, se va a capturar, se va a trabajar también en softwares especializados y nos van a dar cartas de altimetría. Estas cartas de altimetría, los profesionales especializados, bueno, pueden identificar ciertos detalles, cierta información que va a ser muy útil para la identificación de estas zonas probables de pesca. Por ejemplo, se puede identificar zonas frontales o frentes. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a identificar masas de agua que están sobre el nivel del mar y otras masas de agua que están por debajo del nivel del mar. Estos frentes sabemos que son zonas muy productivas para encontrar especies, de alimento para las especies objetivo. Otro detalle, por ejemplo, se puede con estos mapas de altimetría identificar zonas donde la termoclina es más superficial. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la distribución vertical de las especies va a ser menor, por lo tanto va a ser mucho más fácil poder capturarlas, ¿no? Y entre otros detalles que nos van a dar estos satélites altimétricos, ¿no? Y MARPE como institución aquí en el Perú utiliza mucho esta tecnología, esta información de altimetría, y ahora también las empresas pesqueras están utilizando mucho más. ¿Por qué? Porque ellos desean hacer sus flotas mucho más responsables, mucho más eficientes. Entonces, identifican las zonas de pesca, ya no están los barcos dando vueltas y dando vueltas tratando de buscar una zona, van de frente a estas zonas donde han identificado las variables favorables para las operaciones y ya tenemos pues una flota más eficiente, que gasta menos combustible, menos horas hombre y menos esfuerzo, ¿no? Definitivamente. Impecable contribución. Justamente existen algunas preguntas que se complementan con esta tecnología y se van incorporando más tecnología satelital como usted lo menciona. ¿Nos podría comentar sobre algunas tecnologías como el Free One, la teledetección óptica y el SAR aplicadas a las flotas pesqueras, por favor?
Sí, claro, con gusto. La, ok. La teledetección satelital, vamos a empezar por ahí, es una tecnología que se utiliza para capturar información de la Tierra, pero de manera remota, ¿no? Sin necesidad de estar aquí en la Tierra, el satélite va a capturar información. Eso es teledetección satelital. Ahora, hay dos tipos de teledetección satelital. La teledetección satelital activa, que consta en trabajar o en analizar la información de un objeto, ¿cómo? Enviándole un pulso de radar o de energía. Ese pulso de radar va a rebotar al satélite y la información que es recibida en el satélite va a ser analizada y trabajada. Esa es la teledetección activa. El satélite consta con energía propia y va a lanzar esa señal al objeto para poder trabajar su respuesta, ¿no? Aquí, dentro de esta tecnología, teledetección activa, entra lo que es las imágenes, los sensores SAR, que también es parte de tu pregunta. Los sensores SAR, con sus siglas en inglés, Synthetic Aperture Radar, radares de apertura sintética, ¿no? Entonces, estos sensores que están instalados en estos satélites de este tipo de teledetección, lo que van a hacer es relevar información y nos van a brindar imágenes en tipo SAR. Son imágenes diferentes a las imágenes que nos dan los sensores ópticos, por ejemplo, o los sensores que están en el rango de visible y infrarrojo. Entonces, estas imágenes, por ejemplo, no nos van a dar color, pero sí nos van a dar información sobre la rugosidad de la superficie. Solamente hay que saber identificar estas imágenes, ¿no? A los profesionales especializados pueden darse cuenta rápidamente de qué información les da. Por ejemplo, un mar agitado, con olas muy movidas, con vientos muy fuertes, ¿qué cosa va a generar para un sensor SAR? Va a significar una superficie rugosa, mientras que un mar calmo, sin olas, olas muy pequeñas, sin vientos huracanados, vientos fuertes, va a significar para un sensor SAR una superficie lisa. Otro ejemplo, por ejemplo, un bosque con mucha vegetación frondosa. Para un sensor SAR es una imagen rugosa y se va a ver brillante, mientras que para SAR un pastizal, una autopista, una carretera, va a significar una superficie lisa y se va a ver oscura, ¿no? Entonces son detalles que nos están dando estos sensores. El otro tipo de teledetección es la teledetección pasiva. ¿Cómo funciona este tipo de teledetección? Lo que va a hacer es capturar y analizar la información de la radiación solar reflejada por un objeto. Entonces, a diferencia de la anterior explicación, esta teledetección pasiva va a trabajar con la radiación solar. No tiene energía propia, no va a lanzar un pulso de información a ningún objeto, sino va a analizar lo que el objeto, la radiación solar que se refleja en un objeto, ¿no? El objeto de estudio. Entonces, aquí es donde puede entrar lo que estábamos hablando, lo que me estás comentando en tu pregunta de la teledetección óptica. Aquí entran los sensores ópticos. Son ya aquí, en este caso, los sensores ópticos multiespectrales e hiperespectrales los que nos van a dar información y nos van a dar imágenes ópticas. Entonces, si hablamos de una diferencia entre las dos, la teledetección pasiva tiene algunos problemas, por ejemplo, con variables ambientales como vapor de agua en los océanos, como la nubosidad copiosa. Entonces, no se va a poder ver muy bien. Sin embargo, la teledetección activa tiene el beneficio de que por usar radar va a poder captar información inclusive a través de nubes gruesas o inclusive en las noches. Esa es la diferencia entre las tres teledetecciones. Ah, me hablaste también de Fleet One. Lo dejé para el último. Sí, de Fleet One. Se me estaba olvidando. Lo dejé para el último porque Fleet One no es una tecnología de captura de información. No es un equipo, no es un sensor, como estábamos hablando anteriormente, instalado en un satélite. El Fleet One es un equipo de transmisión satelital. Es un equipo que va a ir instalado en las embarcaciones y que, si bien es cierto, necesita un medio de transmisión, que es un satélite,
va a utilizar satélites de comunicaciones, totalmente distinto, ¿no? Es un equipo que sirve para instalarse en el barco y que va a dotar a la embarcación de internet satelital, lo va a dotar de telefonía, va a tener wifi, va a tener correo electrónico, va a tener todo tipo de comunicación, va a tener transmisión y recepción de datos, va a convertirse como tener tu oficina en el mar, lo que hablábamos al inicio. Es un equipo muy bueno, muy robusto, trabaja con los satélites Inmarsat, satélites de comunicaciones Inmarsat. Tengo entendido que ahora los costos y los precios son bastante accesibles, toda la información, toda la tecnología que te brindes en banda ancha, tiene inclusive planes de tarifa plana, así como los teléfonos que tenemos ahora. Le va a dar a la tripulación inclusive la opción de tener tarjetas prepago para poder comunicarse con sus familias, internet en todo momento, y todo puede ser inclusive ajustado, puede ser regulado para que no se suban demasiado los costos. Entonces es un equipo totalmente marino, de instalación rápida. Acá tengo una imagen también de Fleet One. Aquí está. Es un equipo, como te digo, pequeño, relativamente pequeño, se instala en el barco muy fácilmente y te va a brindar toda la gama de tecnología que te estaba comentando. Es muy, muy interesante. Y para barcos normalmente entre pequeños a medianos. Ya para barcos más grandes hay otras antenas con mayor ancho de banda y otras funcionalidades, ¿no? Pero es según el requerimiento y el tipo de información que vas a transmitir o que vas a recibir. Impecable, interesante la información que nos comparte. Sí, y obviamente muy, muy interesante, como lo acabo de decir. Y bueno, estamos llegando justamente a una de las preguntas para todos nuestro público, ¿no? ¿Qué mensaje le llevaría a los profesionales que se dedican justamente a aplicar tecnología satelital, ¿no?, en sus labores, frente a la situación actual, por ejemplo, del COVID-19, ¿no?, que, como usted lo dice, no tienen que moverse mucho de sus casas o sus oficinas, sino todo lo pueden hacer a través de esta tecnología? ¿Dónde se capacitarían, ¿no?, y sus recomendaciones para su inclusión en las carreras de ingeniería pesquera, acuicultura, biología pesquera, entre otras carreras afines? Por favor, ingeniera. Sí, bueno, definitivamente todo lo que ha sucedido con el COVID-19 a nosotros, a todo el mundo, nos ha hecho cambiar un poquito el chip, ha revolucionado todo. Y si hablamos de la capacitación, el entrenamiento, inclusive eso también ha cambiado. Si hay algo que rescatar de esta situación, es de que se han repotenciado las opciones de capacitación virtual. Yo pienso que no podemos quedarnos, a pesar de la situación, sin capacitarnos constantemente. Si bien es cierto, no nos podemos mover de casa, pero como te digo ahora, las opciones de capacitación virtual son innumerables. Se han reforzado, según lo que he visto, las plataformas para la enseñanza, se reforzaron inclusive la toma de exámenes de manera virtual, y veo también que los títulos obtenidos de manera virtual ahora son más reconocidos que antes. Entonces, si hay algo que rescatar de esta situación, es esto que te comento, ¿no? Yo recomendaría a los profesionales que se sigan capacitando. Ya no tenemos que irnos de viaje muy lejos para capacitarnos, lo podemos hacer de manera virtual. Hay muchas opciones. Lamentablemente aquí en nuestro país no hay, bueno, dónde capacitarnos en tecnología satelital todavía, pero podemos hacerlo en el extranjero, de manera virtual, accediendo pues a todas las opciones que tenemos ahora en el mercado. Y lo que respecta a la inclusión de esta tecnología o de estos conceptos en las carreras de ingeniería pesquera y carreras afines, es definitivo. Pienso que hace bastantes años debió haberse incluido en las currículas de los estudiantes, porque también es una opción más que se le está dando a los nuevos valores, a los nuevos ingenieros que van saliendo,
para que puedan desarrollarse en el mercado. Esta tecnología definitivamente es aplicada en ingeniería pesquera, sobre todo, te hablo de mi experiencia. Las empresas pesqueras ya la utilizan mucho. Y que llegue un profesional sin siquiera conocer de qué se trata, pues le estamos dando menos opciones para poder desarrollarse. Tenemos que darles más herramientas para incluirse en el mercado rápido, para poder trabajar sobre todo en gestión pesquera. Deben incluirse estos conceptos y esta tecnología y estas enseñanzas, no solamente en pregrado, sino también en posgrado, ¿no? Los profesionales que van a liderar empresas, que van a hacer gestión pesquera, definitivamente tienen que conocer esta tecnología. No pueden ir recién a aprender. Ahora está completamente aplicado en todo lo que es gestión de pesca. No hay muchos profesionales especializados en este tema en el país, así que debemos empezar a trabajar en ello, ¿no? Definitivamente es lo que yo creo y lo que considero. Muchas gracias, ingeniera Ivonne Sandoval. Bueno, como usted sabrá, el tiempo nos apremia, pero los temas han sido tocados en esta entrevista, han sido muy, muy, muy interesantes. Seguramente en una próxima la vamos a invitar para complementar algunos detalles y avances sobre esta tecnología. Le doy el pase para su despedida, ingeniera. Sí, claro que sí, este tema, continuando lo que me comentabas, es un tema muy amplio. Son muchos conceptos que se tienen que aprender, que recordar, ¿no? Y a mí me encanta, es muy interesante. Lo que yo le podría decir a las nuevas generaciones es de que si van a estudiar ingeniería pesquera, biología pesquera, carreras afines, se den cuenta de que es una carrera muy bonita y que quieran a su carrera, de que encuentren motivación para que puedan tener éxito en la vida personal y profesional, ¿no? Yo agradezco por la oportunidad, por haberme invitado para esta conversación y tocar estos temas que son, como hemos dicho, muy importantes y muy interesantes, gracias al capítulo de Ingeniería Pesquera, gracias al programa que Pesca al Día, gracias a ti, Julio, y a todas las personas involucradas por este momento tan bonito que hemos podido conversar. Excelente, ingeniera. Gracias. Bueno, estimados colegas y amigos, hemos llegado al final de esta entrevista con la ingeniera Ivonne Sandoval, ¿no? Un tema interesante. Le agradecemos, ingeniera, su tiempo, su esfuerzo y obviamente felicitarla por todos esos aportes que nos han alcanzado. Esperamos a todos nuestros televidentes seguir con las próximas entrevistas, ¿no? A través del CIP TV del Consejo Departamental de Lima. Por favor, sigan cuidándose. Agradecemos sus comentarios y aportes. Nos vemos las próximas ediciones del programa Acuipesca al Día. Un abrazo, se despide su amigo y conductor, el ingeniero Julio Alarcón Vélez. Muy amable. En representación de la Junta Directiva del Capítulo de Ingeniería Pesquera del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, a través de nuestro programa Acuipesca al Día CIP TV, aprovechamos este momento muy especial para llevar nuestro saludo afectuoso por el Día del Pescador y la Semana de Pesquería, cuyo día central es este 29 de junio, conmemorando la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Muchas felicidades para todos ustedes, les desea su amigo de siempre, el ingeniero CIP Julio Alarcón Vélez. Muchas gracias.